Abran un momento los micros, todo el mundo, me da igual donde estén, en la parte del mundo en la que estén, pero abran un momento el micro. Si me siguen, todos y todas, ya saben lo que digo yo todos los días, todas las noches o todas las tardes cuando me comunico con alguien. ¿Sí o no? Sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosita guapa. Vamos a hacer una cosita guapa. A la de tres, buenas noches, Yo familia. soy Familia. familia Familia hermosa. maravillosa. Eso es, eso es. Vale, ok. Venga, a la de tres, dos, uno, buenas noches. Familia Familia hermosa, hermosa y maravillosa. maravillosa. Bueno, 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 bueno. Esa familia hermosa y maravillosa no tenía la energía Mickey, ¿eh? Aquí estamos en el Mickeyverso, tenemos que tener una energía más, ¿sí? Vamos a entrar en el Mickeyverso. Otra vez, otra chance. A de tres, dos, uno. Buenas noches. Familia Familia hermosa y hermosa, Eso maravillosa. es, ya me gusta más. Un aplauso para ustedes. Ya me gusta más, ya me gusta más. Ok, va a empezar esa locura porque tengo una otra presentación que yo digo, joder, macho. Porque, o sea, esto es potente, es potente. Ok, confírmenme que ustedes pueden ver la pantalla, por favor. Díganmelo en el chat. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Con un sí en el chat ya me sirve. Perfecto, maravilloso. Ok, voy a ir entonces. Fíjense cómo se llama la charla de hoy. Obviamente, yo soy libre, que eso lo diremos al final de nuevo, pero hoy vamos a hablar del dolor, familia. Hemos visto que mucha gente tiene creencias, pensamientos o conocimientos limitados y que vive con dolor. Yo no paro de ver dolor alrededor mío, no paro de ver sufrimiento. Y hay una parte que veremos que es biológica y otra parte que no. Hago un pequeño inciso en el medio que me gusta mucho y yo si tengo clara una cosa es que quiero compartir toda y cada una de las herramientas que yo adquiero de lo más grande del mundo para mí, para acabar con el sufrimiento en el mundo. Esa es mi mayor misión desde que yo he conectado con lo más profundo de mí y desde que he entendido lo que he venido a ser. Y eso es a lo que me dedico y eso es de lo que quiero vivir para el resto de mi vida porque esto me hace sentir libre. Acompañar a la persona en su proceso de dolor hacia la sanación y hacia la libertad es lo que a mí me hace sentir libre, lo que a mí me recarga y lo que a mí me da plenitud. Así que vamos a ello. Dolor, enemigo o mensajero. Enemigo o mensajero. Vamos para allá. Ok. Introducción al dolor y a su percepción. ¿Qué es el dolor? Desde la OMS nos dicen, como siempre familia, si alguien quiere decir que estoy diciendo una burrada, que me estoy pasando o que tiene preguntas, al final resolvemos todas las dudas. Mientras tanto, si algo es muy importante, me lo dicen y me interrumpen, pero yo voy y luego al final hacemos la mesa redonda como siempre. Ok, desde la OMS, ¿vale? Definición de dolor. Una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Eso desde la OMS, ¿vale? Pero es que luego tenemos la definición de la Real Academia Española, la del diccionario. Sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. ¿Cuánta información hay aquí, ya? Y luego, desde la IASP, Asociación Internacional para el Estudio del Dolor por sus siglas en inglés, esa es la definición más actualizada que tenemos del dolor. Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Es decir, recogemos la de la OMS de arriba, pero ¿qué le añadimos? Que puede ser asociada o similar a la del daño tisular real o potencial y que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿vale? Asociada o similar. Seguimos.
¿Cuál es la función evolutiva del dolor? La función evolutiva del dolor consiste en proporcionar una base adicional e independiente. Espera un momento, que si no aquí no veo nada. Se me ha movido esto. Vale. E independientemente efectiva para la selección de acciones que sea ortogonal a la recompensa basada en el resultado que impulsa el aprendizaje de refuerzo. Es decir, a mí el dolor, para nosotros el dolor tiene una función evolutiva que nos hace seleccionar unas acciones basada en los resultados que impulsan un aprendizaje o el refuerzo de una creencia o de una acción. ¿Sí? Eso viene de ese artículo de la neurociencia, ¿vale? Del 2021, que se llama Una posible función evolutiva de la experiencia consciente fenomenal del dolor. Y seguimos con un extracto de un libro del doctor Jordi Montero, que dice, el dolor es un amigo que nos salva. Si no fuese por él, por esa sensación dolorosa, no nos daríamos cuenta de que algún órgano o tejido escondido en el interior de nuestro cuerpo está funcionando mal. O que, por ejemplo, estamos apoyando una mano sobre un fogón encendido hasta que oliésemos a carne quemada. Las personas incapaces de sentir dolor, y hay enfermedades o condiciones, no me gusta la palabra enfermedades, hay condiciones donde las personas son incapaces de experimentar el dolor, habitualmente mueren pronto. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que se hagan daño ya que no lo sienten. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, familia? ¿Mano arriba? Maravilloso. Ok, guay. Ahora, seguimos. ¿Por qué sentimos dolor? El dolor, fíjense qué tipo de caminos tiene, ¿no? Tenemos una vía, fíjense, la línea roja, que es ascendente, ¿sí? Esto es lo que llamaríamos aferente, de fuera de la periferia al sistema nervioso central, que es el cerebro. Y luego tenemos una vía eferente, la descendente, la verde, ¿ok? Yo pongo la mano, como hemos dicho, encima del fogón, ¿sí? Tenemos unos nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Son los receptores que cada una de nuestras células tiene, cada una de nuestras células tiene en cualquier parte del cuerpo. Desde la piel hasta los órganos, hasta cualquier célula de cualquier vaso tiene un nociceptor, ¿ok? Si yo pongo la mano encima de un fogón encendido, tengo un estímulo doloroso, ¿sí? El nociceptor se enciende y me envía una señal que pasa por los nervios, por la médula y sube hasta la cabeza, hasta el cerebro, el sistema nervioso central. ¿Aquí qué hacemos? Gracias a algo que ahora veremos, tenemos un reflejo de retirada, porque recibimos una información y actuamos con una acción, ¿sí? Entonces, la vía descendente nos dará una respuesta a esa información que entra, que bajará por la médula, llegará a un nervio y hará que mi musculatura se contraiga para que yo saque la mano de ahí. ¿Tiene sentido, mano arriba? Perfecto, ok. Vamos a ver, como ya que hemos hablado del sistema nervioso central, vamos a ver de lo que se compone el sistema nervioso central, ¿vale? Este es muy complejo, obviamente, pero hablamos de esas cuatro áreas principalmente, ¿vale? El cerebro se desarrolla desde que somos feto hasta la edad adulta, desde atrás, ¿sí? ¿Ven la flechita mía? Mano arriba si ven la flechita mía, así veo si sí, si no. Perfecto, qué guay la flechita. El cerebro se desarrolla desde atrás hacia adelante. Empezamos con la parte occipital. Fíjense, ¿qué hace el lóbulo occipital? Se encarga de visión e interpolación de lo que vemos, ¿vale? Luego tenemos la corteza o el lóbulo parietal, que es el encargado del procesamiento de la información sensorial, que procede de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y su relación en la manipulación de los objetos. Parietal. Lóbulo temporal, el encargado de la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres del objeto. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, imágenes y caras. ¿Sí? Y luego, por último, en la edad adulta ya, en los hombres alrededor de los 30 años, en la mujer un poquito antes, entre los 24 y los 25, se desarrolla esta parte de aquí. ¿Sí? El lóbulo frontal y por último una cosita aquí que se llama corteza prefrontal, ¿vale? Que es el encargado de la planificación, la coordinación, el control, la ejecución, la atención.
Por eso se dice que Sí. que los hombres maduramos un poquito más tarde, porque somos capaces de tomar atención, control y planificación, definitivamente estructura, solo después de los 30 años, que cuando termina de desarrollar esto, ¿vale? Yo lo he sentido muy fuertemente dentro de mí después de los 30 años que se había terminado de desarrollar mi corteza prefrontal. Ha sido un cambio brutal. Vale, fíjense, ¿eh? Los colores no son exactamente lo mismo, pero aquí hablamos de córtex, porque esos son los lóbulos. El córtex es la parte más externa, digamos, ¿vale? Pero las separaciones son las mismas, ¿ok? Tenemos el parietal, esto sería el occipital, el temporal y el prefrontal, ¿vale? Fíjense aquí el córtex en la parte más externa. Como hemos dicho, aquí tenemos el córtex visual, en el temporal tenemos el córtex auditivo, todo eso son informaciones, informaciones. Luego tenemos aquí entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, tenemos la corteza somatosensorial, sensaciones, y aquí tenemos una zona que es la corteza motora, la encargada de hacernos mover, la que recibe información y luego descendentemente nos dice lo que tenemos que hacer, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí, familia? Mano arriba, una mano arriba. Si estoy hablando demasiado técnico, dos manos arriba si está todo bien. Qué épico, maravilloso. Ok, nivelazo. Es algo que ahora se ha desarrollado en otra medida, ha avanzado la ciencia, pero nos da una interpretación muy potente de lo que el cuerpo humano recibe como información desde el cerebro, ¿vale? El homúnculo cortical de Penfield. Penfield era un cienciado que vivió que descubrió esto, diseñó, mejor dicho, esto en el 1945, 46, no me acuerdo bien. Y lo que es una representación anatómica de la corteza motora y somatosensorial. ¿Se acuerdan dónde estaba? Corteza motora y somatosensorial. ¿Sí? Primarias. Fue descrito del doctor Wilder Penfield como un mapa sensorial del cuerpo, gracias a la neuroestimulación. Es decir, cogía personas, le estimulaba desde fuera, externamente, la varia parte de su cuerpo y veía cuándo se encendía más el cerebro. ¿Vale? Entonces pudo observar cómo nuestro cuerpo es más sensible a una parte que a otra. Como resultado, creó una imagen humana con manos, labios y cara desproporcionada en comparación al resto del cuerpo. Esto es debido a la cantidad de conexiones sensoriales y motoras que tienen esa área del cuerpo y del cerebro. Donde más nervios, donde más información recibimos, son manos, bocas y pies. ¿Qué hacen los bebés? Cogen un pie con las manos, se lo meten en la boca y se lo chupan, ¿sí o no? Ok. Imagínate el éxtasis y el orgasmo que experimentan los bebés con un pie en la boca. Cuánta información, cuánta... ¡Guau! ¡Qué explosión de cosas! Ok, fíjense, hay dos tipos de homúnculo, ¿sí? Uno es el homúnculo sensorial y uno es el homúnculo motor. Esas son siempre representaciones en nuestro cerebro, ¿vale? El homúnculo sensorial representa la corteza somatosensorial primaria, ¿sí? Repito, está aquí, ¿vale? Ok. ¿Qué incluye? La sensibilidad al tacto, la presión y el dolor. En esta área, el esquema se representa de forma invertida, es decir, la representación derecha de nuestro cuerpo se encuentra representada en la área izquierda de esa zona, ¿sí? Y el lado izquierdo de nuestro cuerpo en la parte derecha de esta zona de la corteza somatosensorial. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Mano arriba? Ok, por eso es importante que los dos lados del cuerpo estén equilibrados para que esto reciba la mayoría de la información. El rock flow, todos los entrenamientos unilaterales que nos ayudan a equilibrar los dos lados de nuestro cuerpo, no solo equilibran la fuerza y el equilibrio, sino que toda la información que nuestro cerebro recoge y aumentamos ese mapping, ese mapa motor y sensorial. Vale, gracias a él regulamos la postura y conocemos el estado de nuestros órganos y músculos. ¿Es importante, familia, esto? ¿Sí o no? Mano arriba si es importante, pulgar abajo si no es importante. Ok. Homúnculo motor.
¿Qué es el homúnculo motor? Representa la corteza motor Ajá. primaria, que repito, está un poquito más hacia adelante, pero esta es una parte del cerebro. Pensemos en esto como en algo 3D, ¿vale? Entonces lo tenemos en la otra parte también. Representa la corteza motor primaria y su función es regular y controlar los movimientos. En ese caso, se destaca el gran tamaño de las manos, como hemos visto, ¿sí? De las boca, lengua y ojos, dada la cantidad de nervios involucrados. A diferencia del sensorial, el homúnculo motor se desarrolla con el tiempo y de forma diferente en cada persona. ¿Por qué? En el chat, ¿por qué lo desarrollamos de forma distinta cada persona? A ver en el chat que me escriben. Va, una palabra quiero, ¿eh? Una palabra en el chat. ¿Por qué cada uno desarrolla este homúnculo, esta representación de una forma diferente? Una palabra, la que se le ocurre. ¿Por qué para cada uno es distinto? Experiencia distinta, experiencia. ¿Qué más? Va, 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 sin miedo. Tudu, 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 tudu. Emociones, me gusta, pero esta es motora, ¿sí? La somatosensorial, sensación, emoción. La motora, sí, obvio que está relacionada con las emociones, luego lo veremos, pero es más por que si yo le digo la palabra hábitos, ¿le digo algo? ¿Le resuena? Por lo que se vive en el desarrollo de los estímulos, interpreto, nacimiento también, según el estímulo de movimiento que le damos desde niño, por supuesto, y eso es hábitos, hábitos de vida deportiva, hábitos de vida laboral, hábitos de vida de práctica de movimiento, si subo escaleras y cojo ascensor, todo es información. Y esa información se almacena en esa parte del cerebro. ¿Vale, familia? Mano arriba si estamos bien hasta aquí. Guay, 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 guay. Sigo. Eso es fundamental, eso es clave que lo entendamos, familia. El dolor tiene muchas causas. Y una cosa que tiene muchas causas, como los problemas, es porque tiene muchas soluciones también. Quien ha estado en mentoría conmigo ya en sesiones 1 a 1 ya sabe que donde nos enfocamos, en lo que nos enfocamos, marca la diferencia de cómo vivimos. Porque acuérdense, no experimentamos la vida, experimentamos la vida en la que nos enfocamos, que es muy distinto. ¿Sí? Y según el enfoque que tengo, a esto en lo que me enfoco le daré un significado, que es un procesamiento mío interno. Gracias a ese procesamiento que se llama significado, experimentaré una emoción u otra y gracias a la emoción tomaré una decisión o una acción diferente. Y esto me dará unos resultados distintos. ¿Sí? ¿Potente eso? ¿Guay? ¿Mano arriba? Épico. Ok, el dolor tiene muchas causas y muchas soluciones. Gracias a Dios, al universo, a todo lo que cada uno podemos creer y crear, en el 2020 la OMS aceptó ese modelo, familia, que es desde donde cualquier profesional integrativo y moderno y actualizado trata el dolor, que se llama modelo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque en el 1977 aparece en la revista Science un modelo elaborado por George Engel, que era un psiquiatra estadounidense, que da un enfoque más integrador y holístico hacia el dolor, ¿vale? Fíjense, el dolor está aquí en el medio, ¿vale? En la inserción del todo. Fíjense, biológico, ¿sí? Causas biológicas, la edad, el género, la genética, la epigenética, lo que como, las reacciones fisiológicas, hormonas, la salud de los tejidos, cómo duermo, cuánto me muevo, todo lo que es biológico, medible, calculable, ¿sí? Pero es que luego también inciden y alimentan o disminuyen el dolor elementos psicológicos como la salud mental, la salud emocional o la información y la educación mental y la educación emocional, las creencias, las expectativas, ¿sí? Eso también influye en el dolor. Y luego tenemos
los factores sociológicos, que son, por ejemplo, cómo interpretamos y cómo vivimos las relaciones intra e interpersonales, cómo nos hablamos y cómo le hablamos a los demás. Cuánto de metido en una comunidad, en un equipo estamos, cómo estamos dentro de esa comunidad, de esa tribu, de esa familia, de ese equipo, de esa pareja, ¿sí? Y también factores socioeconómicos, el estatus que pensamos o que creemos que tenemos y que somos, también influye en el proceso de dolor, ¿sí? Es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque empieza, inicia y acaba, o por lo menos se transforma. Nada se queda igual nunca en la vida. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Que somos un todo, que somos parte de un todo y que todo influye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mano arriba? Guay. Este es súper potente también a nivel físico. Dolor no es igual a lesión, ¿sí? Y lesión no es igual a dolor tampoco. ¿Cuántos profesionales aquí, mano arriba, a ver los profesionales? Tienen muchas cámaras apagadas. Mm, ok. Guay. Aquí, quien tiene la cámara apagada, no es... Le amo igual, ¿eh? Mucho además. Pero no estamos participando al 100% para mi punto de vista. Y está bien, cada uno libre. Da igual, en mi percepción. Ok, perdón, perdón por ese inciso. Perdón. Ok, vamos a ver. ¿Por qué el dolor no es igual a una lesión y una lesión no es igual a un dolor? ¿Qué es una lesión? Es un daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Y eso no lo dice la Real Academia Española. Pero que también la National Cancer Institute, el Instituto Nacional contra el Cáncer, dice que el área de tejido anormal o dañado debido a un traumatismo, infección o enfermedad también es lesión, y que las lesiones se producen en cualquier parte del cuerpo como la piel, los vasos sanguíneos, el cerebro u otros órganos. Ejemplos de lesiones son las heridas, la úlcera, los abscesos, las llagas, los quistes y los tumores. Una lesión puede ser benigna o maligna, ¿sí? Esa es lesión, pero es que ahora tenemos el dolor y hemos visto que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. ¿Se entiende que ya por definición no son la misma cosa, familia? Mano arriba si se entiende, pulgar arriba o pulgar abajo si no se entiende. Como los romanos. Ok, maravilloso. Seguimos. Entonces interpretamos y entendemos que hay lesiones sin dolor y dolor sin lesiones. De hecho, el 80% de la población acabará con el tendón del supraespinoso, que es una musculatura intrínseca del manguito de los rotadores del hombro, roto. Pero de ese 80%, no todo el mundo, de hecho, un porcentaje muy pequeño experimentará dolor y otro no. Y hay gente que cuando la abren en canal y le hacen biopsia después de que han fallecido, ven que estaban llenos de hernias y protusiones discales y jamás se han quejado en la vida. Vamos a ver de qué depende la lesión y el dolor y por qué no se relacionan, ¿vale? ¿De dónde viene el dolor? El dolor no viene solo del tejido, viene de la interpretación que hace el sistema nervioso. ¿Qué hemos dicho que era? ¿De qué depende el sistema nervioso? De la cajita maravillosa que tenemos encima del cuello y de los hombros. ¿Sí? El cuerpo pregunta constantemente y el sistema nervioso interpreta y contesta. ¿Qué es lo que pregunta el cuerpo? ¿Estoy a salvo o necesito de protección? Eso es lo que pregunta el cuerpo. ¿Y por qué preguntará eso el cuerpo? ¿Qué le puede faltar al cuerpo? Por ejemplo, una palabra, familia, en el chat. ¿Qué le puede faltar al cuerpo para que pregunte, ¿estoy a salvo o necesito protección? Una palabra. ¿Qué es lo que le falta para que pregunte eso? Move, movimiento, conciencia, me gustan las dos. Certidumbre también me gusta.
Vamos a resumirlo, familia, como información. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Cuanta más información tenga a nivel corporal, a nivel corteza somatosensorial, entonces sensaciones, y a nivel mapping de movimiento, propiocepción e interocepción, todo eso es información, termina todo con ción, ¿sí? Menos protección necesitaré activar y más a salvo. ¿Por qué? Porque lo conozco, básicamente. ¿Tiene sentido? ¿Mano arriba? Ok. Fíjense cómo se procesa la interpretación, esa palabra de aquí. Nosotros tenemos un tejido y un entorno, ¿sí? Los tejidos son nuestro cuerpo, el entorno es lo que vemos, lo que escuchamos, lo que, si es frío, si hace calor, cualquier cosa del entorno que nosotros seamos capaces de captar nos da un input, información que llega al cerebro, el cerebro lo procesa. Ahora vamos a ver cómo lo procesas y qué influye en ese procesamiento antes de que me dé un output. De hecho, siempre hay un momento, mano arriba, si antes de que yo me queme puedo mantener al menos un segundo el dedo encima de una llama. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque primero hay un tiempo en el que la información le tiene que llegar al sistema nervioso y la tiene que procesar. ¿Sí? ¿Y cómo lo procesa? En base a las experiencias previas, las creencias, conocimientos, contexto sociocultural, comportamiento exitosos del pasado o no exitoso del pasado. Por ejemplo, he tenido otra sensación de dolor cerquita de ese punto en otra ocasión y lo he pasado fatal. Todo esto influye, obviamente. O ya he tenido un esguince y ya lo he pasado y lo he superado. Putísima madre, ya sé que un esguince no me hace morir y obviamente mi proceso de dolor será mucho más liviano y mucho más llevadero. Observado en otras personas también, todo lo que observo y que yo modelo o copio de otra persona de cómo lo hacen, también influye en todo el proceso de procesamiento que hace el cerebro antes de darme una respuesta. Yo recojo información de lo tejido y del entorno, lo proceso y doy una respuesta a los tejidos y al entorno. Es un ciclo. ¿Tiene sentido, familia? ¿Mano arriba? Maravilloso. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan o disminuyen la respuesta? El tejido, el estado en el que está el tejido, ¿sí? Y cuánta información ha tenido el tejido hasta ahora. El sistema nervioso, cómo estamos, obviamente, si estamos más en sistema nervioso autónomo parasimpático, más simpático, cómo está nuestro sistema nervioso de acelerado, poco acelerado, estresado, calmado, el sistema inmune. ¿Cuánto de funcional es mi sistema inmune para hacer frente a esa información y para darme una respuesta? Las emociones, familia. Ya hemos hablado mucho de las emociones, pero podría hablar de emociones toda la vida yo. Las creencias, otra cosa de la que podría hablar toda la vida, las creencias. Lo que creo yo en base al dolor o en base a esta zona de mi cuerpo no es la realidad de lo que está pasando realmente. En PNL, programación neurolingüística, el primer principio y el más importante de todos, grábenselo a fuego, familia, es el siguiente: el mapa no es el territorio. A que no es igual que tú estás mirando el Google Maps y estás en el coche y ves dónde pasa el coche por el mapa y cuando tú observas desde la ventana de tu coche lo que ves. ¿Son diferentes o no? El mapa no es el territorio. Y normalmente, el 100% de las veces, lo que creemos y la identidad que hemos creado dentro de nuestro cerebro no es la realidad, ni de nosotros, ni del entorno, ni de las otras personas, ni de nada. La vida la vemos no como es, sino como somos, en base a nuestras creencias. Pero recuerden que el mapa no es el territorio. Por eso hay que estar abierto a cambiar creencias. Siempre, siempre, siempre. Lo que no crece, muere. La memoria, familia, también implica, obviamente, un fuerte tiene un fuerte trabajo a la hora del proceso de dolor. El contexto, familia. Si yo estoy en un hospital o en casa o yo qué sé, cualquier contexto diferente, cambia o no cambia la sensación
y el proceso de dolor. Obvio que lo cambia. Simplemente las palabras de un profesional a otra de otro profesional también cambia de contexto y también se ha visto que cambian e influyen en cuánto dolor tengo y experimento. Hábitos, por supuestísimo. Al final veremos cuáles son para mí los cuatro más importantes para poder tenerlo bajo control, poder elegirlos voluntariamente y poder hacer que nos ayuden en nuestro proceso de dolor. ¿Todo bien hasta aquí, familia? ¿Mano arriba? Ujú. Guay. Todo esto habla constantemente, constantemente. Y el cerebro, con toda esa información, no pregunta solo, ¿hay daño o no hay daño? Sino que pregunta algo mucho más profundo. ¿Estoy a salvo o necesito protegerme? Porque aunque yo no tenga daño, pero necesito protegerme, yo encenderé todas las alarmas, a.k.a. dolor, ¿sí? Para que tú no haga esto que yo interpreto que puede ser dañino. Otra cosa que se estudia en la PNL, no huimos del dolor, huimos de lo que creemos que nos va a llevar hacia él. Eso es súper potente, familia, tatúenselo. Los seres humanos no huimos del dolor, huimos de lo que creemos que nos va a llevar hacia él. ¿Sí? Ojo a las perlas, a las perlacas que le estoy sacando y bombardeando hoy, ¿eh? Madre de Dios, está inspiradísimo. Ok, ¿cuál es la clave aquí? Que si tu sistema interpreta peligro, puede crear dolor incluso cuando no hay una lesión proporcional. ¿Se entiende? Mano arriba. Es más, pulgar arriba o pulgar abajo. Rómulo o Remo, maravilloso. Ok. Oh, aquí entramos en esa paréntesis que me encanta, que me flipa, el dolor emocional, cuando lo invisible se vuelve biología. Y aquí citaré después el doctor Bruce Lipton, ¿vale? Que es un biólogo maravilloso, que tiene unas charlas y unos podcasts increíbles. Bruce Lipton. Una emoción no expresada no desaparece, familia. Una emoción juzgada como peligro no se evapora. ¿Juzgada qué quiere decir? Que yo la he recibido, la he sentido y la he procesada dentro de mi sistema nervioso central, con mis creencias, con mis memorias, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿vale? Juzgada como peligrosa, no se evapora. El cuerpo puede convertirla en protección. ¿Tiene sentido? Mano arriba. Ok. La emoción se vuelve cuerpo. Lo emocional se vuelve cuerpo y se refleja en respiración. ¿Tiene sentido? Mano arriba. Sí tiene sentido. Tono muscular. Mano arriba si tiene sentido. Postura. Mano arriba si tiene sentido. Mano arriba, participar. Va, 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 va. Ok. Digestión. Mano arriba si tiene sentido. Cuando ya no tiene sentido, bajamos la mano. El sueño. Mano arriba si tiene sentido. El sistema inmune. La sensibilidad al dolor. Todas las emociones que hemos visto antes, juzgadas, interpretadas como peligrosas, se reflejan en el cuerpo con un cambio en todos esos sistemas, familia. La respiración, el tono muscular, la postura, la digestión, el sueño, el sistema inmune, la sensibilidad al dolor. ¿Tiene sentido esto? ¿Es real esto? Guay. Bruce Lipton, ese maravilloso biólogo, él dice que la célula no vive aislada. La célula responde al ambiente. Nosotros somos un conjunto de células, ¿sí? Conjunto de células que no viven solo. Las células se interconectan entre sí, pero que llegan hasta la célula de nuestra piel. Y la piel es el órgano más expuesto después del intestino, aquí podríamos hablar otra hora y media, al exterior. La piel es el órgano más expuesto al exterior después del intestino, ¿vale? Pero es la primera que se expone, ¿ok? La célula responde al ambiente. Toda la información que yo le doy desde fuera y desde dentro cambia el comportamiento de mis células. El ambiente no es solo lo que comes, no es solo el aire que respiras, no es solo el agua que bebes. El ambiente también es cómo interpretas tu vida.
Y volvemos de nuevo a la educación emocional, a las creencias, a la experiencia vivida, la interpretación donde nos enfocamos, el significado que le damos a las experiencias. Todo esto influye en el comportamiento tisular y más profundo celular. Una misma situación, de hecho, puede sentirse como amenaza o como oportunidad, dependiendo de la interpretación que cada uno le haga. ¿Sí o no? Ok. Y cuando una emoción es juzgada como peligrosa, por ejemplo, la rabia, el miedo, la tristeza, la vergüenza, la culpa, todo esto nosotros normalmente, sin educación emocional, lo vivimos como, uff, esto es peligroso, eso no lo quiero sentir, no lo quiero expresar. Son las típicas emociones de fuerza, ¿no? Y en vez que recibirla y que mirarla como información, no la expreso, la reprimo, la escondo, la trago. Y todo esto, familia, no se olvida. El cuerpo no olvida lo que la mente evita. El cuerpo no olvida lo que la mente evita. Todo lo emocional se refleja en el cuerpo siempre. ¿Sí? Incluso hay libros que ya no hablan, esto yo lo lanzo ahí, luego cada uno puede investigar, de cómo experiencias de vidas pasadas o experiencia de nuestros ancestros siguen en nuestro cuerpo. ¿Sí? Eso lo dejamos ahí, porque daría para otro... la próxima semana hablamos de eso, ¿vale? Am, las emociones se convierten en, de nuevo, una respiración diferente. Pero es que fíjense en el ciclo. La emoción cambia la respiración. La respiración me cambia el tono. El tono me cambia la postura. Y la postura se convierte en movimiento. Y el movimiento se convierte, la práctica del movimiento reiterada y repetida se convierte en identidad corporal. Identidad corporal. ¿Tiene sentido? Pulgar arriba, pulgar abajo. Maravilloso. Por eso, los profesionales que trabajamos con el dolor somos capaces de leer lo que le está pasando a una persona simplemente mirando su postura, cómo entra, con qué actitud postural dinámica entra dentro de la consulta, por ejemplo. Cuando una persona vive durante demasiado tiempo en defensa, el cuerpo deja de vivir en modo crecimiento, que lo que estamos llamados a hacer en esa transición llamada vida, y empieza a vivir en modo protección. Hemos dicho siempre en todas las charlas que lo que no crece muere. Estamos llamados a crecer y a contribuir. Y todo lo que no crece, poquito a poco, muere, porque se estanca, se pudre y luego muere. Y cuando el cuerpo deja de vivir en modo crecimiento y empieza a vivir en modo protección, rigidez, cambios hormonales, inflamación, tu estado emocional cambia el estado de tu sistema nervioso. Quien ha estado conmigo en mentoría uno a uno sabe que el estado lo es todo. El estado fisiológico y emocional determina la calidad de tu vida. Quien lo quiera sentir una vez sola en la vida, familia, después me escribe sesión y les prometo que en una sesión las herramientas que les voy a dar les cambian la vida. Quien ha estado conmigo ya lo sabe y me lo agradece todos los días. Vamos para allá. La biología de la protección. La biología de la protección. Denso hoy, ¿eh? Estamos guay, familia. ¿Queremos un poquito de música para despertarnos? Estamos guay. Mano arriba las dos. Ok, maravilloso. Le amo. Grandísimos. Cuando el sistema interpreta peligro, lo cambia todo. Cambia la respiración, cambia la postura, cambia el tono muscular, cambia la digestión, cambia el sueño. Cuando yo tengo miedo, porque me estoy protegiendo de algo, lo que sea, olvídate de la digestión, olvídate de la erección o de experimentar algo a nivel sexual, olvídate de sentir cosas bonitas a nivel fisiológico en el cuerpo, como la endorfina, como la serotonina, cambia el sueño. Quien está en dolor, quien está en protección, duerme mejor, duerme peor, duerme más o duerme menos, familia. Cambia el sistema inmune. Si yo estoy todo el rato demandándole trabajo y acción a mi sistema inmune, tarde o temprano, ¿sabe lo que me dice mi sistema inmune? Vete a la, vete a la.
Eso es. Ok. Cambia la percepción del dolor. ¿Qué sucede aquí? Que el cuerpo no está fallando, el cuerpo nunca es el culpable, familia. Lo que está haciendo es intentando sobrevivir. El cuerpo es una máquina demasiado perfecta y demasiado bondadosa con nosotros. Somos increíbles los seres humanos, el cuerpo que tenemos. No tenemos ni idea de cuánto de extraordinario es el cuerpo. No está fallando, está intentando sobrevivir todo el rato. El dolor no es del cuerpo. Seguimos. La emoción no expresada no solo es psicología, es biología en movimiento. El miedo sostenido se traduce en hipervigilancia. La rabia reprimida en tono y tensión muscular o facial. La emoción no expresada no es solo psicología, es biología, miedo sostenido, hipervigilancia, tensión, rabia reprimida más tono, tristeza no expresada, colapso y baja energía, vergüenza, cierre corporal, postura, actitud corporal, culpa, contracción interna. ¿Cuántos se han sentido culpables alguna vez en la vida y han sentido una contracción del diafragma o un encogimiento del estómago? Mano arriba, familia. Ok, somos todos humanos, somos todos lo mismo. Cada emoción tiene una postura, familia. De hecho, apúntese, método GDS, Godelin Dennis Struff. GDS es muy denso, pero es una barbaridad la información que nos aporta, ¿vale? Es para digerirlo con mucha calma el GDS. Cada postura tiene una respiración, no solo una postura, una respiración. Cada respiración envía un mensaje diferente a nuestro sistema nervioso que finalmente procesará y nos dará un resultado eferente del centro a la periferia distinto. ¿Sí? Entonces, ahora, familia, de cambiar la pregunta. La pregunta ya no es qué emoción se quedó atrapada aquí, sino qué patrón de protección está repitiendo mi cuerpo. La fascia, familia, no almacena emociones. La fascia, la fibra de colofibroblasto, la fibra de colágeno y de elastina se endurecen y se sobreponen cuando nos estamos protegiendo de algo que no queremos expresar o de lo que queremos olvidarnos. ¿Sí? Eso es lo que hace la fascia. Se endurece y se sobrepone, ¿sí? Pero no es la emoción, es el estado de protección que el cuerpo genera como respuesta a lo que nosotros producimos aquí dentro, a través de toda la información que recibimos del entorno y de los tejidos. Lo hemos visto, ¿sí? Y existen varios tipos de dolor, familia, ¿vale? Hablamos de varios tipos de dolor. ¿Quieren que vuelva atrás? ¿Está bien esta de pregunta? ¿Guay? Ok. Hemos cambiado la pregunta ya. No es qué emoción está guardando mi cuerpo, sino qué patrón de protección está repitiendo mi cuerpo. Luego al final hacen una dinámica todos juntos, no se vayan, ¿eh? Hacen una dinámica todos juntos importante. Existen varios tipos de dolor, fíjense. Eso viene del libro que es Explicando el dolor de Davis Butler y Lorimer Musley. El dolor, fíjense, nivel de dolor, sí, ese gráfico, y el tiempo de curación en días y semanas, ¿vale? Empezamos desde el momento de la lesión, donde el nivel de dolor obviamente es nulo, y poquito a poco va subiendo. ¿Por qué? Porque hay inflamación, hay cicatrización, hay remodelación del tejido y todo esto aumenta todo lo que es nuestra sensación de dolor, ¿vale? Pero que fíjense, durante el tiempo de curación, el dolor disminuye. ¿Por qué? Porque los tejidos, ahora lo veremos rápidamente, los tejidos sanan. Somos como los lagartos, ¿sí? Nos regeneramos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que hay otro tipo de dolor que es más asociado con el sistema nervioso, que fíjense, sigue, sigue, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esto? Antes se llamaba el dolor crónico, ahora se llama dolor de larga duración. Es diferente del dolor agudo. Este es un dolor agudo, sube, pum, baja. El dolor de larga duración sube y se queda. ¿Sí? El dolor agudo se produce cuando existe una patología, un daño estructural, un trauma, por ejemplo, ¿sí? Tengo un dolor agudo.
Después de que se ha producido un dolor agudo, el cerebro es capaz de grabar y de memorizar ese dolor y puede generarlo de forma automática e involuntaria al haberse producido una sensibilización y una memoria de dolor. Es decir, una vez que yo sienta ese dolor, mi cerebro ya sabe reproducirlo cada vez que necesita y que supone que sea necesario frente a cualquier situación que yo interpreto como peligrosa. ¿Por qué? Porque ya tiene su memoria de ese dolor. Ojo a esto, familia. Es una barbaridad esto. ¿Cuáles son las diferencias clave entre el dolor agudo y el dolor crónico? La duración, por supuestísimo. Una es corta, entre 3 y 6 meses, dependiendo del tejido. Ahora veremos una tabla de cuánto de rápido se cicatriza cada tejido. Y el dolor crónico de larga duración, pues más prolongada, mayor a 3 6 meses. La función del dolor agudo es la de protección y señalización de un daño. ¿Sí? Nos hemos hecho un daño, la función es protegernos y señalizarnos, darnos información. El dolor crónico por contrario, tiene una función disfuncional, sin beneficio protector ya, ya ha pasado, ya el tejido se ha curado, ¿sí? Y esto quien es profesional lo sabe perfectamente. Quien no lo es, que tenga y que reciba esa información para la próxima vez que vaya a un profesional, ¿sí? Súper, súper enriquecedora. El mecanismo activa los nociceptores y la respuesta inflamatoria local. Yo me doy un golpe en la rodilla, me hago un esguince de tobillo, los nociceptores del tobillo de la rodilla me mandan información y gracias a esta información mi sistema nervioso activa la respuesta inflamatoria local en esa zona, en el tobillo o en la rodilla. Por eso, zoom, swallow, ¿cómo se dice swallow? ¿Por qué me sale en inglés? Se hincha, ¿no? La zona. Vale. ¿Por qué? Porque tenemos mucha llegada de nutrientes, de tejido, de linfa, ¿sí? Ok. Pero es que el mecanismo del dolor crónico aumenta no la sensibilización local, sino que la sensibilización central y la neuroplasticidad, familia. Fíjense la barbaridad. Aumenta la sensibilización central. Es decir, cuando yo ya no soy sensible solo a la zona afectada, sino que centralmente, sistema nervioso central, centralmente estoy sensible, cualquier pequeña información, cualquier pequeña alarma exterior ya me hace saltar, porque estoy sensible a nivel central, ¿ok? Un ejemplo, dolor de respuesta a una fractura, dolor por fibromialgia, ¿sí? ¿Quién conoce la fibromialgia? Mano arriba. Ok, vale. Es una tipología de dolor de larga duración. Ahora no me acuerdo si son 16 o 17 puntos de dolor distintos a lo largo del cuerpo, ¿vale? Pero está mucho más relacionada, ahora lo veremos más, con el sistema nervioso central. Dolor agudo, ¿cómo ocurre una lesión? ¿Cómo sabemos cuándo ocurre una lesión? Fíjese, este es de la escuela con la que he estudiado el dolor, que es la Escuela Emotion de Madrid, le hago referencia para que si vean el vídeo se sientan identificados y que me sientan lo agradecido que estoy. Fíjense en el gráfico, tenemos la carga y la deformación de un tejido. ¿Cuánto podemos cargarlo y cuánto se puede deformar un tejido? Grado de elasticidad que presenta un material, ¿vale? Y aquí tenemos varias características, la flexibilidad, la capacidad de un cuerpo para distenderse a través de su amplitud de movimiento es pasiva e influenciada por los tejidos blandos. La flexibilidad es pasiva, ¿sí? Luego tenemos la elasticidad, capacidad de un cuerpo de recuperar. Una se distiende, la otra recupera su longitud inicial. ¿Cuándo cesan las fuerzas externas? ¿Sí? Un elástico es flexible de A a B, pero es elástico de B a A. ¿Tiene sentido? ¿Se entiende eso? Mano arriba las dos. Ok, guay. Luego tenemos la movilidad, que es la capacidad de desplazamiento voluntaria e intencional. Mientras que la flexibilidad es pasiva, la movilidad es voluntaria e intencional, es decir, activa. ¿Ok? Seguimos, la plasticidad, eso es clave, porque aquí tenemos una zona plástica. La plasticidad es la propiedad de tomar formas diversas a las originales por efecto de fuerzas externas y permanecer así después de que cesen las fuerzas deformantes.
La plastilina, que tiene mucho parecido, mucho similar a nuestro tejido, si yo la chafo, se queda chafada. ¿Sí? Propiedad de tomar forma diversa a la original por efecto de fuerza externa y permanecer así después de que cese la fuerza deformante. Todo nuestro tejido tiene una zona plástica. Fíjense, ¿qué sucede? Que yo le doy una carga, aumenta la carga, deformo el tejido hasta mi zona elástica. Y aquí tenemos nuestro límite elástico. Si me paso de esa zona elástica, entrame en la zona plástica, donde el tejido ya se queda deformado. ¿Sí? Ya no es capaz de volver a su punto A. Y entonces cuando yo me paso de mi límite plástico, ahí el tejido falla. Y ahí es cuando se rompe, cuando hay lesión. ¿Queda claro esto, familia? Pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Sí? ¿Sencillo para todo el mundo? Madre mía, qué nivelazo. Entonces, ¿cómo cura una lesión a nivel práctico? Tenemos unas gotas. ¿Qué son las gotas? La postura, los gestos deportivos repetidos, los movimientos repetidos en el trabajo, la falta de nuevos estímulos, movimientos incompletos y limitantes, pensamientos limitantes, todo eso son las gotas. Pero es que luego tenemos los tejidos que son el vaso, huesos, ligamentos, tendones, músculos, bolsas sinoviales de las articulaciones. ¿Y qué es la lesión entonces? Si tenemos unas gotas y si tenemos los tejidos que son el vaso, ¿qué es una lesión? Es cuando ya el vaso no puede contener más gotas. ¿Tiene sentido, mano arriba? Aplauso para Miki. Ok, ya estamos casi, familia. Si yo sé que mi vaso es lo que puede contener las gotas, yo la postura la ¿equilibraré perfectamente a lo largo de mi vida? No. ¿Los gestos deportivos haré todo lo que son disponibles en el universo? No. ¿Los movimientos del trabajo, el trabajo es el mismo durante toda la vida? No. ¿La falta de nuevo estímulo puedo mejorarla? Sí, pero jamás cumpliré con todos los gestos que existen. Movimientos incompleto y limitante, puedo completarlo con toda la práctica de movimiento que quiera, pero jamás llegaré a todas, obviamente cuanta más mejor. Y los pensamientos limitantes, que por eso existen el coaching, las sesiones, la terapia y todo esto, ¿sí? Pero lo más importante, familia, y lo que más podemos hacer a nivel práctico, si tengo que darle una herramienta, si mi tejido, el vaso, nuestro objetivo no es vaciar el vaso del agua, sino ampliar el contenedor. Porque cuando amplío el contenedor, aumento la tolerancia. Y entonces el dolor aparece más tarde o necesito de mucho más para yo sentir dolor o para yo experimentar una lesión. ¿Tiene sentido, mano arriba? Ok. Entonces, la mejor herramienta para yo aumentar la tolerancia de mis tejidos, ¿cuál es? El ejercicio físico, familia. Aumento de la masa muscular, incremento de la longitud muscular, aumento de colágeno, adaptación mecánica, mayor elasticidad, reducción de lesiones, incremento de la densidad mineral ósea, estímulo osteoblástico, regeneración ósea, ¿sí? Mejora de la arquitectura ósea, prevención de la pérdida ósea. O sea, y mejora la fuerza y la longitud de los músculos y de los tendones. Aumenta y mejora la fuerza del tamaño de los ligamentos. Aumenta y mejora la salud y la regeneración ósea. Familia, todos los tejidos de nuestro cuerpo se benefician y aumentan su tolerancia a la hora de yo practicar ejercicio físico de fuerza. Es el hábito por excelencia de todo ser humano. Pueden fumar, que si hacen ejercicio físico, y con esto no estoy diciendo que fumen y que se droguen, por favor, por Dios, ¿vale? Si, aunque teniendo hábitos no muy funcionales, practican ejercicio físico de fuerza, tienen muchísima más probabilidad de vida en años. ¿Sí? Nada es permanente. Fíjense cuánto tardan los tejidos en regenerarse, familia. Tendinitis, ¿vale? Estamos entre 3 4 semanas, weeks, ¿sí? Days, días, weeks, meses, años, ¿ok? 3 4 semanas. Rupturas, entre 5 7 semanas, 7 semanas hasta 3 6 meses, ¿vale? De los tendones estamos hablando, ¿eh? Músculos, ¿sí? Las agujetas,
la inducida por el ejercicio, días, entre 0 y 3 días. Luego, desgarro muscular grado 1, grado 2, grado 3. Fíjense, hasta 3 6 meses, ¿vale? Ligamentos, eso sí, los ligamentos no tienen posibilidad de regenerarse o se engruesan gracias al ejercicio y por eso tenemos menos posibilidad de romperlo, o cuando se rompen no hay nada que hacer. O se queda roto y podemos estar sin un ligamento, ¿sí? Porque existen dos tipos de estabilidad, la extrínseca y la intrínseca. Yo en mi rodilla tengo muchos ligamentos, los colaterales, los cruzados anterior y posterior. ¿Puedo vivir sin estabilidad intrínseca interna dada por mis ligamentos? Sí. ¿Gracias a qué? Gracias a mi tensegridad facial y muscular, ¿sí? Que me dan coaptación, cohesión entre la estructura ósea y hacen que tengan congruencia. Entonces, una estabilidad extrínseca, muscular y facial, ¿vale? Pero los ligamentos, fíjense, pues tienen ese tiempo de curación, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando se rompen, años, ¿vale? Y los huesos, fíjense en los huesos, 2 o 3 meses. ¿Cuánto dura una fractura? 2 o 3 meses. Todo se regenera, familia, todo se regenera. Nada es permanente. Importantísimo. Aquí hablamos del dolor crónico de larga duración. Se encuentra entre las 5 enfermedades crónicas más frecuentes, familia, el dolor de larga duración, afectando aproximadamente a 60 millones de personas en todo el mundo, las cuales tradicionalmente han sido tratadas bajo un modelo biomédico, farmacología, basado en sintomatología puramente física. Estábamos intentando vaciar el vaso. A pesar de que esos modelos han sustentado la base de tratamiento para esta patología durante mucho tiempo, hoy en día se considera el dolor como una enfermedad cuya magnitud y multidimensionalidad ha dado lugar a la creación del modelo biopsicosocial, surgido para complementar las dimensiones olvidadas del modelo biomédico y ampliar así la probabilidad de éxito del tratamiento del dolor crónico. Asimismo, ha provocado la necesidad de utilizar un enfoque holístico centrado en el abordaje de factores biológicos, psicológicos y sociales, desarrollando programas de tratamiento integral del dolor, CPMP en inglés. Las conclusiones son que esos programas de tratamiento integral del dolor han demostrado ser más rentables desde la perspectiva de la asistencia sanitaria, física, legal y social, e igualmente eficaces que los modelos biomédicos. Entonces, eso nos dice que lejos de, o sea, que esos tipos de tratamiento, ese tipo de abordaje tiene el mismo efecto, pero lo que estamos haciendo es ampliar el vaso y el contenedor en vez que vaciarlo. Guay, hasta aquí familia, mano arriba, ¿se están durmiendo? Ok, ya terminamos. Esos son los 3 tipos de dolor que tenemos, familia, ¿sí? Y hay un dolor que es mixto, ¿vale? Pero los 3 tipos de dolor son estos. El nociceptivo, que depende de los receptores, los nociceptores, y aquí hay muchos dentro de ese saco, por ejemplo, espondilitis anquilosante, el dolor lumbar en específico, artritis, enfermedades de célula falciforme, dolor miofacial, osteoartritis, papá, etc, etc, etc. Luego tenemos un dolor neuropático, perdón. Vamos primero al neuropático, que es un dolor más nervioso. Ahora lo veremos de qué depende, ¿sí? Que por ejemplo es la ciática, el dolor central postictus, la lesión de la médula espinal, esclerosis múltiple, neuralgia de trigémino, que es el nervio que llega hasta el corazón y el diafragma desde la cervical, la neuralgia post-herpética, la neuropatía de fibra pequeñas, polineuropatías dolorosas, ¿sí? Neuropático depende de los nervios, nociceptivo de los receptores y el nociplásticos, ¿sí? El nociplástico es un dolor que depende ya del sistema nervioso central, el que hemos visto que puede convertirse en dolor de larga duración. Por ejemplo, cefaleas, vulvodinia, cistitis intersticiales, fibromialgia, intestino irritable, fatiga crónica, ¿sí? La comprensión actual del concepto de dolor nociplástico es esta, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos los estados potenciales del dolor mixto, el que se encuentra aquí. Ciática, lumbalgia, cervicalgia, dolor oncológico, osteoartritis, dolor crónico, tienen un montón. ¿Cuántas veces hemos experimentado al menos uno de estos, familia? Mano arriba. Al menos uno. Ok, maravilloso. Seguimos, que ya lo tenemos, ¿eh? El dolor mecánico o nociceptivo
nos está diciendo que el tejido está irritado, inflamado o amenazado, ¿sí? Depende de los receptores del tejido, ¿ok? Ejemplos, golpes, guince, sobrecarga, tendón irritado, exceso de carga, ¿vale? Esas son la causa, por ejemplo. Aquí el cuerpo no está fallando, sino que está protegiendo una zona que necesita de recuperación y por eso nos envía la información del dolor, nos hace experimentar dolor, ¿sí? Nos protege para que esa zona se pueda recuperar. El dolor mecánico, no susceptivo, de los receptores. Luego tenemos el dolor neuropático, que hemos dicho que cuando el nervio está irritado, comprimido o lesionado. Aquí puede sentirse como quemazón, descarga eléctrica, hormigueo, adormecimiento, pérdida de fuerza, sostenibilidad. ¿Cuánta gente conocemos con esto, familia? Mucha. Aquí, cuando el cableado, los nervios, están irritados, el cuerpo no necesita castigo, darle más o más fuerte, una más. Necesita espacio, calma, progresión, espacio para volver a poder fluir, para poder limpiarse. Calma, que hemos dicho que es nervioso. Entonces, si yo estoy nervioso, si mi sistema nervioso está acelerado, obviamente no ayuda al proceso de dolor. Y una progresión, es decir, tenemos que darle poco a poco, pasito a pasito, informaciones más cargadas cada vez. Y por último, el dolor nociplástico, perdón. Cuando el sistema de alarma está demasiado sensible, tenemos esa sensibilización central del sistema nervioso central. No es imaginario, familia. Quien tiene ese tipo de dolor de larga duración, nociplástico, no se lo está imaginando el dolor. No existe solo en la cabeza, es real. El dolor es real. Y que te diga que no es real, no le creas, por favor. Red flag del profesional, ¿ok? Porque si es real, si tú lo sientes, es real. Ahora, hay que ponerse mano a la obra. Aunque el daño no sea proporcional, el dolor es real, ¿sí? No tener una lesión visible no significa que no haya dolor. Significa que probablemente el sistema de alarma esté demasiado sensible. Imagínense, por ejemplo, una cámara fuera de una villa, de una mansión o de una casa que solo se enciende cada vez que entra un ladrón, ¿vale? Y se acostumbra que cada vez que entra un ladrón, maravilloso. Llegará un día que si entra todos los días un ladrón en casa, la alarma está tan receptiva que cuando vuela una hoja de un árbol y pasa por delante de la alarma, ya la alarma salta. Eso es la sensibilización central, la hipersensibilización. Y esto hace que podamos experimentar dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo, familia. Mano arriba, si hasta aquí es todo claro. Maravilloso. ¿Qué podemos hacer hoy, ya? ¿Qué podemos hacer nosotros? Mejorar nuestro sueño, familia. Ya lo hemos hablado también en la charla de la energía. Dormir mal no solo te deja cansado, sino que te deja más sensible. Han hecho estudios donde por cada hora de sueño perdida se equivalía a unas cuantas copas de alcohol en todo el sistema. Imagínense cuánto puede afectarnos la falta de sueño. Estrés crónico e inflamación. Esto se puede mejorar, por ejemplo, en sesiones 1 a 1 de coaching, de PNL, de psicología. El estrés crónico. ¿Cómo se determina el estrés? Ya lo hemos visto. Cuánto los eventos me controlan a mí contra cuánto yo controlo los eventos. Por esto se define el estrés que sentimos. Cuánto los eventos me controlan a mí versus cuánto yo controlo los eventos, ¿sí? Las circunstancias. El estrés sostenido se convierte el cuerpo, perdón, en un lugar menos seguro para vivir. Estamos todo el rato en protección. Alimentación e inflamación. No se trata de demonizar alimentos, se trata de bajar el ruido de todo el sistema. Si yo sé que el sistema mío se daña cuando como esto, cuando como esto y cuando como lo otro, no son demonios los alimentos son siempre neutros. De hecho, tengo que volver a un estado basal para yo poder disfrutar de esos elementos y alimentos también cuando yo quiera. Pero primero tengo que bajar el ruido del sistema, la inflamación, a lo mejor olvidándome de esos alimentos o disminuyendo su ingesta para bajar el ruido y luego volver a poder disfrutarlos. Y por último, obviamente, el movimiento. El movimiento bien dosificado, interplanar, multiplanar y espiral, infinito, todo lo que yo comparto todos los días, bien dosificado, enseña seguridad al cuerpo y aumenta el mapping. Cuánta información recibimos del entorno y desde el cuerpo.
Ahora le hago esa pregunta, familia, y quiero que me la digan cada uno en el chat. Una palabra, ¿eh? Cada uno una palabra en el chat. Rápido, tenemos 30 segundos. ¿Qué hábito crees que más está subiendo el volumen de tu dolor si es que tiene dolor? Rápido, 30 segundos. ¿Ok? Guay. Wow. Ok. Tres, alimentación, pensamientos. Ujú. Ok, perfecto. Movimiento, sueño. Guay. Ahora vamos a dormir. Cierre, familias. Vamos a cerrar. Pero ojo que ahora viene la dinámica súper potente. ¿Vale? No se vaya. El dolor no es una cosa. El dolor es una conversación entre cuerpo, mente, añadiría espíritu, alma, sistema nervioso y vida. Eso es el dolor, familia. Y ahí conversan tus tejidos, tus nervios, tus emociones, tus hábitos, tus miedos, tus creencias, tus memorias, tu sistema inmune y tu sistema nervioso. Todo comunica para que yo experimente más o menos dolor, para que yo procese el dolor de una forma u otra y tendré un resultado de resolución del dolor de una forma u otra. Ahora, otra pregunta que podemos hacer a partir de ahora es, por qué mi sistema no se siente seguro. Y vuelvo a esa diapositiva y miro mi tejido cómo están, mi nervio cómo están, mis emociones cómo están, mis hábitos cómo están, mis miedos, mis creencias, mi memoria, mi tejido, mi sistema nervioso, mi sistema inmune. Si no he trabajado en esto y si no sigo trabajando en ello, obviamente no me sentiré seguro en algún momento de mi vida. Y esa inseguridad aumenta la probabilidad de dolor y disminuye la posibilidad de resolución del dolor. Entonces, ¿por qué mi sistema no se siente seguro? ¿Sí? ¿Cuál es el factor aquí? Ok, vamos a la dinámica. Quiero que familia le pido el último momento de presencia. Quiero que se sientan o que se tumben lo que quieran, sin dormirse si están tumbados. Que cierren los ojitos y que se pongan una mano en el corazón. Cerramos los ojitos y nos ponemos unas manos en el corazón. ¿Sí? Ok. Y ahora quiero que visualicen y que piensen en una zona que les suele doler o que le ha dolido. ¿Sí? Tengo los ojitos cerrados, hago una inhalación profunda, entro en presencia voluntariamente y pienso y visualizo una zona que me suele doler. Y ahora le hago la siguiente pregunta, familia. Y quiero que cada uno de ustedes se haga la misma pregunta, porque luego quiero ver una palabra sola en el chat. La pregunta es la siguiente, hágansela. ¿Qué necesita esa parte de mí para sentirse segura otra vez? Repito, ¿qué necesita esa parte de mí para sentirse segura otra vez? Otra respiración, inhalo y exhalo, abrimos ojos. Y yo le doy opciones y quiero ver otra palabra sola por cada uno de ustedes en el chat. Opciones. Más descanso, más movimiento, más expresión emocional, más límites, mejor alimentación, menos estrés, más presencia, más amor, más fuerza, más confianza. Movimiento, alegría. ¿Qué más? Lo que le sale, familia. Cada uno se conoce y se ha sentido, sobre todo. Expresión emocional, wow. Potente. Gracias por compartir todo, chicos y chicas. Muchas gracias. Más confianza. Qué bonito que lo veas. Más límites. Acuérdate siempre, Ana, que los límites no son hacia afuera, son hacia adentro, son hacia uno mismo, a uno misma. ¿Sí? Yo no te pongo límites, yo me pongo límites porque ya no estoy dispuesta a tolerar lo que hasta ahora he tolerado. Ese es mi nuevo límite. Y entonces
lo verbalizo a la otra persona, pero no le pongo límite a la otra persona. No somos nadie, ni dioses, para decirle a una persona lo que tiene que hacer y lo que no. Pero sí podemos verbalizar lo que son nuestro nuevo límite desde nuestra nueva identidad. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hemos ido, familia? ¿Guay? Potente, ¿eh? Hoy, madre de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer junto todo esto, familia? Movimiento. Hoy hemos tenido la primera de las clases grupales y ha sido, Leticia estaba ahí, Mariela estaba ahí, Gemma estaba ahí, ha sido brutal. 30 minutos de fuego, que por cierto, quien no pudo estar, la clase está grabada, que me pida clase en privado y yo se la paso, ¿vale? Clase en privado y yo le paso la clase de hoy para que la pueda tener para toda la vida, está ahí, ¿sí? En un YouTube oculto, ¿vale? Y luego, ¿cómo podemos a mejorar, por ejemplo, todo nuestro sistema de creencia, el estrés, la identidad con la que nosotros estamos viviendo la vida, la percepción y la interpretación con la que vivimos la vida? Pues con las sesiones uno a uno, estoy teniendo sesiones con seres humanos maravillosos que me están dando la oportunidad de darle herramientas para transformar la vida y es brutal, brutal. Miren, le pongo el ejemplo de una chica que no puedo decir el nombre, que tiene una situación donde la hija de su pareja, que no es su hija, es suicida y está ingresada en psiquiatría. Estamos tratando esto en una situación extrema, 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 extrema. En 4 sesiones han- ha hecho ella que le cambiaran el enfoque del tratamiento psicoterapéutico y psiquiátrico a la niña, los medicamentos, porque ella se ha puesto de ser persona introvertida a estado de certeza total, ha hablado con su pareja, se fueron al hospital, hablaron con el equipo médico y cambiaron todo el sistema de terapia alrededor de esa niña. En 4 sesiones hemos sido capaces de hacer esto, familia. Y hoy en la quinta hemos hablado de patrón financiero. Imagínense, imagínense. Porque ya esto se siente tan en certeza, tan empoderada y tan, ¡guau! Ya sé lo que quiero, ya sé lo que quiero hacer en 4 sesiones, que ya hoy me dijo, Miki, enséñame a gestionar el dinero. Y así lo hicimos. Imagínense lo potente. Entonces tenemos esas 2 oportunidades, familia. Clase online de movimiento todos los martes, media hora. Quien no tiene media hora de su tiempo, no tiene una vida, familia. ¿Sí? Y las sesiones uno a uno. No es porque, yo repito, no soy Miki, no es Miki. Yo soy un canal de información que yo he recopilado y he recibido y me he obsesionado con ella de la persona que más vida han transformado hasta ahora a través del cerebro y del comportamiento humano y yo la he absorbido y ahora tengo muchísimas ganas de darla y de compartirla, ¿sí? Esas son las 2 oportunidades que tenemos para tratar todo esto y procesar todo eso juntos. Hasta aquí, familia. Y ahora les dejo de compartir pantalla. Con su permiso, quiero que abran los micros. Luego, quien quiere se queda y quien no quiere se va. Con los micros abiertos, a la de tres, con los micros abiertos, Gemma, Dani, Belén, con los micros abiertos. La de tres, buenas noches, familia hermosa y maravillosa. ¿Sí? 3, 2, 1, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, familia familia hermosa hermosa y y maravillosa. maravillosa. Y sobre todo, ¿cómo se llama nuestro encuentro? Yo Yo soy soy Yo soy libre. libre. siempre, familia. Libre. Somos libres. Otra vez. 3, 2, 1. Yo 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 soy. soy 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 libre. 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 Eso Libre. es. Repítetelo todos los días y con una sonrisa de oreja a oreja. Es la verdad, es lo que somos. Leamos, familia.